El tema con Echecolás era que él era el director general de investigaciones, ¿no? Entonces era claramente un autor mediato en términos clásicos. El objetivo de la querella en esos juicios era demostrar que las personas que eran víctimas en el proceso habían sufrido los delitos de los que fueron víctimas a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires en esa época. Con eso era suficiente para declarar la autoría de Miguel Echecolás y la consiguiente responsabilidad y aplicación de pena. En ese momento, en ese proceso, ese fue el objetivo. Yo creo que el juicio contra Miguel Echecolás fue desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político una de las experiencias más positivas que hemos tenido en la PDH, porque el juicio tenía muchos objetivos, digamos, ¿no? No era solo el obtener la condena, sino también de mostrarle a la sociedad cuán importante era ese tema para su vida cotidiana, para el desarrollo histórico del país. Nuestro objetivo era sacar el reclamo de la sombra del pasado, digamos, sino y constituirlo como un reclamo vivo de hoy. Fue en ese sentido muy importante haber podido mostrar y decir todo lo que teníamos para decir en ese sentido. Fue muy importante los términos de la sentencia en la que se condenó a Echecolás como partícipe de un genocidio, aunque no se lo condenó por genocidio, por el delito de genocidio, pero sí se determinó judicialmente que hubo un genocidio en nuestro país. Y fue muy importante para nosotros como institución también el hecho de poder participar activamente en una causa que nosotros habíamos sostenido desde su inicio. En esta concepción del mandato que nosotros tenemos de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, toda la gente que había depositado en nosotros la confianza para conseguir una condena estaba sentada ahí en el público y recibiendo esta respuesta estatal que necesita y merece toda víctima de violación a los derechos humanos, como todo ciudadano cuando se trata de un delito de lesa humanidad, ¿no? Entonces también fue personalmente sentirnos partícipes de este proceso que tuvo una llegada tan profunda al corazón de cada uno de nuestros compañeros.